Buenas, hoy vamos a hablar sobre el nuevo Honda Civic Type R, que realmente ha cambiado muchísimo de una generación para otra y hay mucha gente a la que le ha disgustado bastante, básicamente porque ha perdido ese toque de agresividad que tenía antes, que si bien para mucha otra gente era algo excesivo, ahora mismo pues se ha quedado un poquito plano de más quizá, entonces vamos a verlo. De primeras aquí lo tenemos y bueno, también hay que decir que lo han presentado en blanco, luego lo vemos en otro color, ¿vale? Pero lo han presentado en blanco, lo cual le quita un poquito de esa posible agresividad que pudiera tener. Pero en general partíamos de un Civic que ya de base era bastante más anodino que la generación anterior. Y es que vayamos un momento a la generación anterior para ver dónde estábamos, y es que teníamos esto, que era básicamente un coche que era muchísimo más agresivo de lo que tenemos en la generación actual. Teníamos unos pasos de ruedas súper fuertes aquí, además muy fuera de lo que era el cuerpo general del coche. Todas las tomas delanteras eran súper agresivas. Además teníamos todo este visor aquí en negro que me parece que encajaba muy bien con los faros delanteros y tenía, ya os digo, una agresividad enorme esta toma aquí lateral con las lamas aquí. Era todo súper agresivo. Incluso el alerón trasero aquí, que si bien era muy agresivo, estaba muy bien integrado con todo. Todo, si os dais cuenta, se veía muy bloque. Incluso este ensanche trasero tenía aquí. Era algo que no estaba integrado, era un bloque aparte, muy sólido, y ese alerón trasero se veía de esta misma forma. Entonces era un coche que si bien era muy agresivo, muy cantoso, hay que decir que todo en general tenía mucha cohesión y se veía coherente. Tenía bastante sentido, vaya. Entonces, es verdad que hay gente que veía esto demasiado agresivo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en la nueva generación la base ya de por sí era bastante más aburrida. Aquí la vemos, ¿vale? Y hay cosillas que lo hacían mucho más estático, pero mucho más. Hay varias cosas en el diseño que ya os digo que hay muchas cosas que sí son subjetivas, pero en el diseño hay muchísimas otras cosas que son objetivas. Y hay cosas que funcionan siempre. Como por ejemplo el hecho de meter líneas horizontales. Cuando tú metes líneas horizontales, el coche se transforma en algo mucho más estático. Y es lo que tenemos aquí. Es que en este coche tenemos aquí una línea horizontal, aquí, que lo ha hecho muchísimo más aburrido. Menos dinámico, vaya, y es que esto es algo que canta bastante. Además, hay otra de estas cosas, otra de estas normas, que es que las líneas paralelas dan estabilidad pero quitan dinamismo. Y esto es lo que vemos aquí, ¿vale? En estos faros delanteros que se ven conformados por dos líneas que quedan súper estáticas, ¿vale? O sea, esto es muy estático. Y además, en este acabado en concreto, que esto sí que lo han corregido para el Type R, tenemos este aletín aquí, que son dos líneas paralelas una vez más, que se ven súper estáticas, ¿vale? Todas estas cosas quedan mucho más estáticas y hacen que el coche se vea más maduro, y eso es cierto, y es un poco, yo creo, lo que querían con esta generación, que sí que es verdad que considero que Honda pensaba que había estado perdiendo ventas en la generación anterior porque era demasiado macarra, incluso en los acabados que no eran deportivos. Pero yo pienso también que esto era un punto de diferenciación respecto a otros compactos que quizá eran un poquito anodinos y que Honda pues aquí se diferenciaba un poco, y la gente que quería algo un poquitín más macarra pues se iba a esto de cabeza, porque era lo más macarra del mercado con diferencia. Entonces me da un poquito de pena, porque es en general todo esto, es una tónica general. Si os dais cuenta, tenemos aquí un morro que es más horizontal, simplemente aquí tiene menos distancia de lo que veíamos en la generación anterior. Hay una serie de cositas aquí que se ven en general. Si os dais cuenta, esto aquí venía más arriba, luego esto caía más. En general todo estaba bastante más inclinado aquí, esto no estaba... Si os dais cuenta, todas las líneas iban mucho más inclinadas y esto generaba mucho más dinamismo. También aquí, incluso los faros delanteros, si os dais cuenta, esto se iba estrechando hacia el final y quedaban muy dinámicos. Me da un poco de pena que se haya perdido esto, ¿vale? Y si vemos aquí incluso este gesto de aquí que se metía este pico del morro, pero como tenía esta parte pintada en negro, generaba ahí un visor en general que... Ya os digo, esto se parece mucho a lo que tenemos en el actual. Lo que pasa es que como no tenemos toda esta pieza aquí pintada en negro, se queda en el color de la carrocería, pues queda mucho menos dinámico. Todo ha quedado mucho más estático, ¿vale? Si os dais cuenta, sí, han solucionado lo que os decía, esto al
converger estas dos líneas aquí, esta aleta que queda aquí queda mucho más dinámica, ¿vale? Queda mucho más agresiva y en mi opinión pues mucho mejor, tiene más coherencia con este coche. Pero si os dais cuenta es una serie de elementos que son muy difíciles de salvar porque obviamente esta línea tan horizontal no la van a quitar para hacer un Type R porque tienen que modificar absolutamente todo. Entonces esto hace que el coche sea mucho más calmadito, ¿vale? Entonces han hecho lo que han podido, han metido aquí una aleta ensanchada claramente, si os dais cuenta tiene aquí un biselito que se nota que han ensanchado esta aleta y es bastante, porque aquí tenemos este corte que deja aquí una talonera mucho más fuera, mucho más salida, ¿vale? Que esto sí, queda muy agresivo, pero no es para nada lo que veíamos en generaciones anteriores. He de decir que a mí normalmente me gusta el diseño limpio, me gusta algo un poquito más sencillo y que no tenga tantas líneas, ¿vale? El anterior para mí era un poco excesivo, pero esto quizá se ha pasado demasiado al otro lado. Entonces tengo sensaciones encontradas, porque ya os digo, en parte a mí me gustan los diseños un poquito más sobrios, pero esto quizá ha sido pasarse, porque para mí tenían un nicho de mercado que era claramente el que iba por algo un poquito más macarra, un poquito más hortera, y lo han perdido aquí. Y están compitiendo en una marabunta ahora en un mar de coches que son más sobrios, y no sé yo si pueden jugar con esto tan bien como lo hacían antes. Pero bueno, siguen teniendo los factores de cualquier Honda, que es al final la fiabilidad, ese toque japonés un poco loco en cuanto al motor, que al final tienen ahí algo, tienen ahí un punto de venta. Pero ya os digo, me da un poquito de pena que estéticamente se haya perdido ese toque loco que tenían antes, ese toque un poquito macarra extra. Y para mí, en el frontal lo que más me pide es eso, quizá meter aquí una piececita en negro que haga todo esto un poquito más dinámico, ¿vale? O sea, le dé un poquito la línea que tenía en la versión anterior. Pero bueno, es un detalle, esto es más gusto estético. Sí que es verdad que se ve más coche, se ve mucho más berlina incluso, no tenemos un tercer volumen, pero ya tiene unas formas menos de compacto, porque el anterior sí, al final tenía una caída aquí como este, pero no se veía tanto una berlina como tal aquí, porque se ve casi 3 volúmenes esto, de lo alargado que están todas las proporciones. Si nos vamos un poquito a la trasera, tenemos un poco lo mismo, ¿vale? Porque recordemos cómo se veía anteriormente la trasera y sí, aquí está esto recargado de más, es cierto, Vale, el toque de los 3 escapes se mantiene y me parece todo un acierto porque es algo que le da mucha personalidad, pero por ejemplo esta salida falsa de aquí me parecía un horror. O sea, esto era terrible. Y además en el restyling que le metieron este aletín extra porque dijeron, está poco recargado esto, vamos a meterle más cosas. Excesivo de todo punto, ¿vale? E incluso todo lo que pasa por aquí, si os dais cuenta, tiene muchos cortes, muchos quiebros, arriba, abajo, me parece excesivo. Me parece excesivo cómo lo tenían ahí planteado todo. Pero había cosas, por ejemplo, este cachito, esta luneta aquí, que si bien no aportaba demasiado a la visibilidad, seamos realistas, le daba un toque distinto, ¿vale? Eran 2 piezas de cristal y no sé, era un toque diferente que empezó hace un par de generaciones en el Civic y que a mí personalmente me molaba. Tengo el vídeo de las distintas generaciones de Civic, si no lo visteis, pues os lo dejo ahí. Pero ya os digo, son ese tipo de detalles que le daban mucha personalidad a este coche y que me parece que en el nuevo se han perdido y se ha quedado un coche mucho más normal. Y sí, es verdad, mantenemos por ejemplo esta unión aquí en los pilotos traseros, pero ya no es lo mismo. Ya no tenemos aquí este otro cuerpo del cristal que sobresale por aquí, que yo qué sé, le daba una personalidad distinta, ¿vale? Aquí es algo que se queda mucho más aburrido. Y sí, tenemos aquí un volumen bastante grande con el difusor trasero, tenemos los 3 escapes que me parece que quedan muy chulos, me parece que queda esto mucho mejor integrado, ¿vale? Mucho más sobrio, no hace falta todo eso que tenía ahí atrás antes, ¿vale? Me parece que esto es mucho más acertado, pero ha perdido esa personalidad que tenía antes y ahora tenemos un coche que es un poquito más aburrido. Es que, por ejemplo, esa salidaca que veíamos aquí en negro en el anterior, ahora se ha quedado en, sí, una salidita aquí que queda más sobria, pero es eso, sobria. Y no sé si este coche tiene que ir a jugar la carta de ser sobrio. No me lo parece, no me lo parece. Y tenemos, por ejemplo, pues también un alerón trasero que si bien está todavía bien integrado y pega bastante con el coche, además se ve bastante técnico, se ve que tiene una curvatura muy currada, ¿vale? No es algo sencillo.
me parece que ha perdido respecto al bloque que se veía anteriormente, que me parece que encajaba mucho mejor con el coche, ¿vale? Esto está integrado, está bien, pero es correcto, sin más. El otro le aportaba personalidad. Para el otro era como una parte integral del coche, como por ejemplo pasaba con los Impreza anteriormente, con los Subaru Impreza, que tú lo ves por la calle y sin el alerón se ve raro, ¿verdad? Las versiones básicas a mí se me ven raras sin el alerón, o sea, yo no lo concibo de otra forma. Pues esto es un poco lo mismo, ¿vale? El anterior se veía como un bloque, se veía todo conjunto y muy bien cohesionado, y este me pierde un poquito. Este está bien integrado, encaja con el coche, pero no me parece que sea una parte del coche, ¿vale? Entonces, pues, bueno, esos detallitos, ¿vale? Este exterior que me parece que ha perdido un poquitín. Ya os digo, en otros colores, por ejemplo, en rojo, me parece que gana un poquitín de esa agresividad que ha perdido y que se nota en blanco que no está ahí. Pero sigue sin ser eso, sigue sin ser la generación anterior, que ya os digo, a muchos les parecía excesiva, a mí entre ellos, pero me parece que jugaba una buena carta y que ofrecía algo distinto en el mercado, y me parece que eso es importante. Sin embargo, si nos vamos al interior, me alucina. Este interior me parece buenísimo, porque si bien tiene el toque horterilla de color con los asientos en rojo, las alfombrillas también en rojo, todo este hueco aquí en rojo, que me parece que queda genial y que es una cosa típica de los Civic Type R, me parece que el salpicadero tiene ese toque sobrio, pero también elegante, tecnológico, que queda chulo y que quede un toque clásico, ¿vale? Porque de hecho esta rejillita de aquí, para los aireadores, me parece que queda súper bien integrada y me recuerda un poquito a los amplificadores de guitarra de Fender, por ejemplo. Me parece que tiene una estética que queda muy, muy, muy chula, ¿vale? Y de verdad, muy limpio para ser un coche japonés, que normalmente pecan aquí un poquito de cosas extrañas y que, si bien suelen estar muy bien a nivel de ergonomía, a nivel de diseño a veces se van un poco por las ramas. A mí me parece que queda excelente, me parece que queda genial. No sé tanto si queda bien para un coche deportivo, ¿vale? Porque quizá es un poco lo mismo, ¿no? Peca un poquito de sobrio, pero como tenemos aquí los asientos en rojo bien fuerte, potente, me parece que le da ese equilibrio, ¿vale? Que sí que se ve lo suficientemente deportivo y especial, pero a su vez tenemos ese toque ahí sobrio, elegante, que me parece que queda muy bien. Además, el volante tenemos un centro bastante pequeñito y que tiene mucho volumen, se meten los radios mucho hacia adentro. Esto mola. Se ve deportivo, se ve guay. Entonces, a mí, en general, este interior, la verdad es que me gusta muchísimo, Así como el exterior me ha dejado un poco frío, este interior, la verdad es que me encanta. Y ya os digo, los asientos me parecen chulísimos, o sea, se ven super bucket, pero también, si os dais cuenta, sí que tienen bastante cuerpo aquí, entonces es posible que sean bastante cómodos. Aunque se vean así tan chulos y tan bucket, me parece que seguramente sean cómodos para utilizarse, si bien sí, obviamente se ve que tiene bastante agarre aquí, o sea, me parece que van a agarrar bastante bien. Y bueno, este es este nuevo Honda Civic Type R, que ya os digo, me da un poco de pena el exterior, porque si bien se alinea un poco más con lo que me gusta a mí, con esto un poquito más sobrio, me parece que ha perdido ese toque de identidad que tenía el Civic anteriormente, y es que es eso, o sea, sí, era un poco hortera, pero vale, está bien, o sea, era lo que vendía de ese coche, y toda la gente que quería algo más agresivo y que se notara más deportivo se iba un poco a esto de cabeza, porque el coche mecánicamente es la leche, ¿vale? Porque está siempre, todos los periodistas dicen que es una pasada a nivel de comportamiento, a nivel de motor, a nivel de mecánica, a nivel de todo, está muy bien, pero es eso, esa estética que acompañaba todo ese paquete más deportivo se ha perdido y se ha quedado en algo más sobrio, más maduro, es verdad. Irán a otra gente, a otro tipo de cliente que no tendrían anteriormente, pero ese cliente que se iba a ir de cabeza fijo, segurísimo, a por el Civic anterior porque tenía ese toque agresivo de más, ahora no va a ir a por este coche. Ahora no va a ir a por este coche y se va a ver un poco perdido y no va a saber muy bien qué elegir, ¿vale? Porque no tenemos una cosa así tan agresiva quizá en el mercado. Entonces, no vamos a saber qué hacer aquí y me da un poco de pena porque seguramente este sea el último Civic Type R con motor térmico así tal cual o sin ningún tipo de hibridación o algo así,
Entonces va a ser el último y se va a quedar un poco descafeinado a nivel de exterior para mi gusto. No sé vosotros qué opinaréis, dejádmelo en los comentarios. Y ya os digo, habrá gente a la que sí que le guste más porque el anterior se le pasaba un poco de vueltas, pero a mí personalmente me parece que pierde un poquito de gracia y pierde a ese cliente importante que antes se iba de cabeza a por el Civic. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando.